Rufino Ergueta Lendínez. Él es pediatra de atención primaria, ha sido pediatra de atención primaria toda su vida, me ha dicho que le presente así. Además ha estudiado en Granada, hoy se ha subido la cuesta recordando buenos momentos y él tiene un especial interés en la mejor atención a los niños y niñas y adolescentes con TDAH y sus familias desde su centro de salud y también formando parte de algunos grupos profesionales como es coordinando el grupo TDAH de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria. Ha formado parte, junto a un grupo multidisciplinar, de la autoría del protocolo de atención a personas con TDAH y bueno, pues su ponencia se va a centrar precisamente en eso, en el protocolo, recordando algunas claves para aquellas personas que no lo conozcan o reforzando algunas ideas y contando un poco también el análisis de situación. Adelante, Rufino. Muchas gracias por tu amable presentación, Amelia, y gracias a la Escuela Andaluza por confiar en mí en esta primera charla en la que me voy a centrar en algunos aspectos claves del protocolo de atención de TDAH que se publicó en el mes de marzo del 2021. Este protocolo fue fruto del trabajo colaborativo de profesionales del ámbito de la salud y de la educación, del sanitario y de Educación de Andalucía. El primer protocolo que se elaboró y que se publicó, hubo un intento previo en el 2017, pero que no llegó a buen puerto, y en este segundo intento que se concretó, quisimos hacer un protocolo lo más donde participara el mayor número posible de profesionales. Aquí tenéis todos, hay, como digo, profesionales del ámbito de la salud y de la educación. ¿Cuáles eran los objetivos que nos movían a la hora de realizar este protocolo? Por un lado, reducir la gran variabilidad y la diversidad de modelos educativos y de evaluación y de criterios de actuación que actualmente existían en el abordaje de los pacientes con TDAH. Tratar de convertirlo en una herramienta que marcara una secuencia de acciones bien definidas y coordinadas y establecer una serie de rutas de actuación y formas de comunicación entre los diferentes profesionales del sistema educativo y sanitario. El TDAH no cabe duda que es un problema complejo y heterogéneo. Hoy día se considera uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes y de los que mayores controversias suscita por dos motivos. Por un lado, por la subjetividad en el diagnóstico, no deja de ser un diagnóstico clínico, y porque en algunos casos se emplea tratamiento farmacológico como parte del tratamiento multidisciplinar que luego veremos. Así pues, una de las ideas iniciales que quiero transmitir es que el TDAH a día de hoy es considerado un trastorno del neurodesarrollo y así viene recogido en las dos principales clasificaciones diagnósticas que se emplean actualmente. Una es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría en su versión quinta, publicado en el año 2013, y el otro es la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, en su última edición, que se publicó en el año 2019. Ahí están descritos los síntomas del TDAH. Por un lado hay 9 síntomas de inatención y por otro lado 9 síntomas de hiperactividad e impulsividad. Y aquí nos encontramos con el primer problema, y es que ninguno de esos síntomas es específico del TDAH, sino que puede aparecer en otros muchos trastornos, incluso podrían considerarse variantes de la normalidad. ¿Cómo definimos entonces el TDAH? Pues las personas con TDAH van a tener fundamentalmente 3 síntomas nucleares, que serían problemas de atención, hiperactividad, una actividad motora excesiva para la edad de la persona, e impulsividad. Actúan de manera a veces poco reflexiva y pueden tener varias consecuencias. Problemas de conducta, problemas de aprendizaje que van a afectar tanto al rendimiento escolar como al laboral, problemas en las relaciones sociales, problemas a nivel emocional, y también está muy descrito que las personas con TDAH tienen mayor incidencia de accidentes. Así pues, el TDAH es un trastorno que comprende un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad, es decir, un trastorno crónico. En las clasificaciones diagnósticas se establece que al menos debe durar 6 meses, pero la realidad es que dura mucho más.
Por otro lado, debe de existir evidencia de que los síntomas aparecen durante la infancia, se establece los 12 años como límite, pero es cierto que hay personas que consultan en edades posteriores de la vida. Para considerarlo un trastorno, debe de estar presente estas conductas, deben de tener mayor frecuencia e intensidad de lo que sería habitual para personas de la misma edad y del desarrollo de la persona que estamos evaluando, y sobre todo debe de generar disfunción, es decir, debe de interferir de manera significativa o bien en el rendimiento escolar o en las actividades cotidianas que la persona realiza, que serían pues, las relaciones con iguales, actividades extraescolares, actividades laborales. Aunque los síntomas aparecen habitualmente de manera conjunta, puede haber personas con predominio de déficit de atención y otras que tengan síntomas de hiperactividad, impulsividad y déficit de atención. Es decir, existen tres presentaciones. Por un lado tendríamos el TDAH combinado, que es el más frecuente. Serían las personas que tienen 6 o más síntomas de déficit de atención e hiperactividad e impulsividad. El TDAH con predominio de inatención o de déficit de atención, que sería el que cumple el criterio de 6 o más síntomas de inatención, pero no de hiperactividad e impulsividad. Y el TDAH con predominio de hiperactividad e impulsividad, que cumple 6 o más síntomas de hiperactividad e impulsividad, pero no de inatención. Muchos de estos niños son niños pequeños que luego con el paso del tiempo suelen evolucionar hacia la forma de TDAH combinado. La presentación clínica pues, puede variar a lo largo de la edad del desarrollo. Es decir, los síntomas van a ir variando a lo largo de la infancia, de la adolescencia y de la edad adulta. De hecho, la hiperactividad suele ser el primer síntoma que desaparece en la adolescencia. Habitualmente se transforma en una sensación de inquietud interna. Sin embargo, la impulsividad y el déficit de atención suelen durar bastante más. Y de hecho, estos son los síntomas que generan disfunción y que impiden a la persona integrarse adecuadamente. Respecto a la epidemiología, hay que decir que existen múltiples estudios epidemiológicos. Es cierto que muchos tienen dificultades metodológicas, pero se suele aceptar de manera global que aproximadamente el 5 o 6% de los niños tienen TDAH y hasta el 3 o 4% de los adolescentes. Y en cuanto a la relación entre hombres y mujeres, en la infancia existe mayor prevalencia en el sexo masculino, de una proporción de 4 a 1, en los adolescentes de 2 a 1 y en la edad adulta se equipara. Existe una serie de factores de riesgo para padecer TDAH, factores prenatales, la genética. Una de las cuestiones que siempre se deben de preguntar es si existen familiares de primer grado con síntomas similares a los del paciente, suele ser frecuente. El consumo de tóxicos durante el embarazo, fundamentalmente tabaco y alcohol, algunos síndromes específicos, como refiero. Existen factores de riesgo perinatales, sobre todo la prematuridad y el bajo peso al nacer, y factores de riesgo ambientales. Por ejemplo, el TDAH puede aparecer como una secuela después de un traumatismo craneoencefálico severo, una infección grave del sistema nervioso central, cardiopatías congénitas que han requerido cirugía, como un efecto secundario de un tratamiento oncológico y también de la adversidad psicosocial. En cuanto al curso natural, como ya hemos dicho, los síntomas de TDAH pueden persistir en la adolescencia y en la edad adulta. Se calcula que aproximadamente hasta el 80% de los adolescentes y el 30-40% de las personas adultas van a continuar con síntomas de mayor o menor intensidad, pero también es cierto que muchos de estos niños se van a normalizar y no van a tener grandes problemas de salud mental en la edad adulta. ¿Cuáles serían factores de buen pronóstico para el TDAH? Que predomine la inatención más que la hiperactividad y la impulsividad, que no se desarrollen problemas conductuales graves durante la infancia y que las relaciones con la familia y con los iguales de los niños sean buenas. También existe evidencia de que el diagnóstico y la intervención precoz es un factor pronóstico favorable del TDAH. Por el contrario, factores de mal pronóstico serían un inicio precoz de los síntomas, que estos sean más intensos y graves, que el TDAH sea un TDAH con predominio de hiperactividad e impulsividad, que las familias de los niños con TDAH tengan antecedentes de problemas conductuales o de abuso de sustancias, que exista una relación paterno-filial mala o un clima emocional conflictivo dentro de la familia
y sobre todo que el paciente con TDAH tenga una comorbilidad con trastorno negativista desafiante, trastorno de conducta y abuso de sustancias. En el TDAH la comorbilidad es más la norma que la excepción. Entendemos por comorbilidad la asociación de otros trastornos junto con el TDAH. Sería la combinación de dos más condiciones nosológicas simultáneas e interrelacionadas. La existencia de comorbilidad en el TDAH se asocia a mayor severidad sintomatológica, a un peor funcionamiento psicosocial y a un peor pronóstico. Se calcula que más del 50% de los niños y de los adolescentes con TDAH pueden tener asociado algún trastorno o bien del neurodesarrollo, discapacidad intelectual, trastorno del lenguaje, trastorno de TIC en su forma más grave, Guillet de la Tourette, trastorno del aprendizaje, trastorno del espectro autista y trastornos motores. Y dentro de los trastornos psiquiátricos que pueden ir comórbidos con el TDAH tendríamos el trastorno negativista desafiante y el trastorno de conducta, el trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, el abuso de sustancias, conducta adictiva, trastorno de la conducta alimentaria y trastorno de la personalidad. La detección del TDAH se puede hacer o desde el ámbito educativo o desde el ámbito de salud. En el ámbito educativo, cuando surge sospecha de síntomas de TDAH, lo que suele hacerse es una reunión del equipo docente donde se analizan esos síntomas y se valoran las medidas, si se han puesto ya algunas en marcha, cómo han funcionado. Y se establecen unas estrategias de intervención. Qué medidas se van a adoptar con el niño, si son eficaces, durante cuánto tiempo, y se establece un cronograma de seguimiento. El protocolo recoge que si en el plazo de 3 meses no ha habido una respuesta adecuada o una mejoría, valorar la posibilidad de llevar a cabo una evaluación psicopedagógica. Si ya desde el principio existen indicios evidentes de que el niño va a tener necesidad específica de apoyo educativo, se solicita la evaluación psicopedagógica. Respecto a la evaluación psicopedagógica, se van a establecer unos criterios de idoneidad y, por supuesto, de priorización. En educación primaria lo realiza el equipo de orientación educativa y en educación sanitaria el departamento de orientación. También existen en todas las provincias equipos de orientación educativa especializadas en trastornos graves de la conducta que pueden intervenir. Y de la evaluación puede generarse una propuesta de medidas de apoyo educativo y también de adaptación curricular según el caso. En el ámbito de la salud, en el ámbito médico, la demanda nos puede llegar a través de la familia, nos puede llegar desde el centro educativo y también pueden haber en el programa de salud infantil, sabéis que los pediatras hacemos revisiones en los niños, pueden aparecer síntomas o detección de factores de riesgo de TDAH. El propio paciente también puede hacer la demanda, sobre todo en caso de adolescentes o de personas adultas. Lo que debemos de preguntarnos es si hay síntomas compatibles en ese paciente de TDAH según los criterios vigentes actuales, si los síntomas generan disfunción en varios ámbitos, familiar, escolar, social, laboral, y siempre es aconsejable solicitar un informe escolar. Estos son los dos anexos que recoge el protocolo. Uno es un anexo para transmitir información de salud al centro educativo y otro del centro educativo a salud. Para establecer la confirmación diagnóstica es importante que para evitar sesgos y errores diagnósticos la información sea obtenida a través de varios informantes, los padres, profesores, cuidadores, el propio paciente, varios ámbitos, familia, escuela, podemos tener información de actividades escolares, incluso a nivel laboral, y por varios métodos. Historia clínica, entrevista, escala y, por supuesto, observación directa. Y tener en cuenta criterios de exclusión, es decir, que no exista una mejor explicación para los síntomas que el paciente presenta. Entrando de lleno en lo que sería el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial del TDAH es complejo porque hay que hacerlo tanto con trastornos psiquiátricos como con trastornos neurológicos con los que a veces se presenta comórbido. Y por otro lado hay que tener en cuenta otros trastornos médicos como por ejemplo disfunción tiroidea, anemia ferropénica, son raros pero se pueden dar.
y un apartado muy importante que son los factores ambientales. El estrés familiar, la inconsistencia de pautas educativas, la negligencia, el abuso, la sobreestimulación, toda esa serie de factores ambientales y psicosociales pueden motivar síntomas parecidos a los de un paciente con TDAH. Y en cuanto al tratamiento, ha demostrado claramente que el tratamiento multidisciplinar es el que mayor evidencia y eficacia ha demostrado. ¿Cuál sería el objetivo del tratamiento? Reducir, y en el mejor de los casos, eliminar los síntomas nucleares del trastorno y mejorar el rendimiento tanto a nivel familiar como escolar, social y laboral. En las formas leves de TDAH siempre se debe de empezar por un tratamiento psicológico o psicopedagógico y pasado un tiempo reevaluar para ver la eficacia del mismo. El protocolo aconseja que en atención primaria informemos a los pacientes y a su familia sobre el cuadro y, por supuesto, al centro educativo, que hagamos psicoeducación y potenciemos la parentalidad positiva. A nivel educativo, también se aconseja la psicoeducación, el apoyo psicopedagógico y la adaptación curricular según cada caso. A nivel de salud mental existen programas grupales de formación y educación para padres, cuidadores. También existe tratamiento psicológico grupal, terapia cognitivo-conductual, entrenamiento en habilidades sociales y resolución de problemas. Y en los niños de mayor edad se puede valorar el tratamiento psicológico individual. Según los criterios de gravedad, el TDAH se podría considerar leve, moderado o grave. En el TDAH leve existe una repercusión fundamentalmente en el rendimiento académico y no suele haber deterioro en la relación con iguales ni en la dinámica de la familia. El protocolo establece que el abordaje se debe de hacer en el centro educativo y en atención primaria de manera preferente. En las formas moderadas va a haber una repercusión en todas las esferas, escolar, social, laboral, también en la relación con iguales, en la dinámica familiar, puede haber actitudes oposicionistas y el abordaje se debe de hacer tanto en el centro educativo como en salud mental y en atención primaria. Y en las formas más graves existe una repercusión importante en todas las áreas y una fragilidad importante en las medidas tanto de apoyo como de acompañamiento y soporte. Y el abordaje se debe hacer en todos los ámbitos, educativo, salud mental y primaria. Es muy importante, en todos los casos, hacer una intervención interdisciplinar. Aquí están referidos en el protocolo las medidas de control ambiental que se deben de poner en marcha tanto en la familia como en los centros educativos. No las voy a referir todas, pero bueno, aceptación, ¿no? Establecer normas claras, educar a la familia en lo que significa el TDAH, reconocer esfuerzos y reforzar la autoestima del paciente, menos castigos, más refuerzo positivo, evitar la sobreprotección, por supuesto asignar responsabilidad, evitar que toda la familia gire en torno al TDAH y luego fomentar cosas que sabemos que funcionan, como el juego con iguales, el deporte, la lectura. Es muy importante tener buenos hábitos de sueño, evitar la adicción a las nuevas tecnologías, a los videojuegos, en la medida de lo posible. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, el protocolo establece que se puede proponer y acordar con la familia en el contexto de un tratamiento coordinado junto con el tratamiento pedagógico y psicológico. Y la decisión de iniciar un tratamiento farmacológico se debe de basar, por un lado, en la confirmación clara del TDAH, que los síntomas sean suficientemente importantes y también valorar posibles efectos secundarios y el riesgo de no tratar. El tratamiento farmacológico del TDAH lo debe de hacer un médico que esté familiarizado en el manejo del TDAH. ¿Cuándo indicar un tratamiento farmacológico? Como hemos dicho, en las formas leves no se contempla y en las formas graves y moderadas pues depende de la evolución de cada paciente. Dejando claro que los fármacos no curan el TDAH. Los fármacos lo que hacen es modular y mejorar el comportamiento y la capacidad de atención y de aprendizaje del paciente mientras que los toma. Tenemos dos grandes grupos de fármacos. Por un lado tenemos los psicoestimulantes, metilfenidato y lisdensafetamina, y los no psicoestimulantes, atomoxetina y guanfacina.
A nivel práctico para los médicos, conocer que el metilfenidato y la tamoxetina se pueden recetar desde atención primaria y la lisdensafetamina, la guanfacina, son fármacos de uso hospitalario. Aunque la lisdensafetamina sí se puede iniciar desde atención primaria, pero siempre derivando al paciente o bien a salud mental o a neuropediatría para que ellos en el plazo de 3 meses valoren si se debe continuar o no con el tratamiento. En el caso de iniciar tratamiento farmacológico, se aconseja que al mes, a los 3 meses y a los 6 meses se haga una evaluación de los síntomas y un reajuste del tratamiento farmacológico si fuera necesario. Es muy importante hacer medidas de peso, de talla, de frecuencia cardíaca y de tensión arterial en las sucesivas visitas y sobre todo cuando se hace una modificación del tratamiento farmacológico, por la posible aparición de efectos secundarios y, por supuesto, gestionarlos de la mejor manera posible. Si tenemos un paciente con TDAH y no nos está respondiendo, nos tenemos que plantear varias hipótesis. Una, que el diagnóstico no sea correcto o que los objetivos que hemos puesto sean poco realistas. También que haya un trastorno comórbido, como antes hemos visto, que no estemos abordando, o que no haya una adherencia adecuada del paciente al tratamiento, o que el tratamiento sea insuficiente. Hemos puesto tratamiento psicológico, psicopedagógico o farmacológico, pero a lo mejor no basta, ¿no? Y es importante tener en cuenta que a veces los profesionales damos mensajes contradictorios a los pacientes y a las familias que tampoco ayudan en la respuesta al tratamiento. El protocolo considera que desde atención primaria se puede derivar al paciente a salud mental cuando existan dudas en el diagnóstico o en el tratamiento, cuando haya una falta de respuesta a un tratamiento que se considera que está correctamente instaurado, cuando la evolución no es adecuada a pesar de instaurar medidas adecuadas, en el caso de síntomas graves y cuando exista una comorbilidad compleja difícil de manejar. Y la derivación de atención primaria a neurología habría que valorarla cuando exista patología neurológica de base, por ejemplo, en pacientes epilépticos, que no es raro que exista asociación entre epilepsia y TDAH, cuando existan signos o síntomas que puedan sugerir organicidad y cuando haya comorbilidad con trastornos motores, sobre todo con TIC que afectan de manera importante a la calidad de vida del paciente o sospecha de un trastorno de la coordinación motora. La transición de la etapa infantil hacia el adulto especialmente es un momento especialmente crítico. Muchos adolescentes pueden quedar ahí en un vacío y una falta de atención, tanto por atención primaria como por especializada. Para que eso no ocurra, lo deseable es que la transición sea flexible, coordinada y formal y que responda a las necesidades del paciente y de su familia. Y como se ha referido aquí, cada vez más adultos están consultando por sospecha de síntomas de TDAH. ¿Qué necesitamos para implementar el protocolo? Pues difusión y formación de los profesionales. Cuando se publicó el protocolo, en marzo del 2021, en junio del 2021 se hizo una formación aquí en la Escuela Andaluza de Salud Pública, lo que pasa es que se hizo online porque estábamos en pandemia. Después se ha hecho un curso, que me consta que se ha apuntado, bueno, hay mucho interés, ¿no? Más de 1000 personas se apuntaron al curso que se hizo también online y ahora estamos haciendo esta formación presencial. Es fundamental la coordinación dentro de salud entre los diferentes niveles, que no siempre se consigue, yo hablo de desde el conocimiento, y luego la coordinación entre educación, salud y servicios sociales, ¿no? Los equipos locales, que es lo que hoy venimos a referir. Hacer una evaluación periódica de la implementación del protocolo y una actualización según la mejor evidencia disponible a fecha de hoy. Y nada, esto era todo. He ido un poco deprisa porque hay un tiempo limitado y por si alguien quería hacer alguna pregunta. No sé si queréis, hay 15 minutos para alguna pregunta en relación a la intervención de Rufino. ¿Alguien quiere comentar algo? Por allí.
es muy sencilla la pregunta. Buenos días, soy Antonio, educador social de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Granada. Y yo la única pregunta es, si quisiera hablar contigo en algún momento, ¿dónde podía contactar? ¿Conmigo? Sí, cualquier duda o cualquier información, no sé. Bueno, yo trabajo en un centro de salud de la periferia de Sevilla, en un centro de salud que se llama Pino Montano, y solo tengo actividad asistencial ahí. Y bueno, y también es verdad, como ha dicho Amelia, que en la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria existe un grupo de trabajo de TDAH que coordino desde hace tiempo, pero bueno, luego mi correo, vamos, tenemos correo corporativo, lo paso, vamos, lo podéis poner ahí si queréis, ¿eh? O sea, es rufino.ergueta.sspa@juntadeandalucía.es. Es fácil, ¿no? Cualquier persona que, vamos, no lo he puesto, pero vamos, que está a vuestra disposición. Y luego en la página de ANDAPAP, que es las siglas de Asociación de Pediatras de Atención Primaria, ahí están también el correo. Hola, buenos días. Soy Rafa Martínez, soy pediatra de atención primaria como usted. Muchas gracias. Cuando he entrado aquí a esta sala me he dado cuenta que había unos folletos en la entrada que ponían stop benzos. Fueron, creo que una sesión, unas jornadas que se celebraron hace poco que, por resumirlo rápidamente, a los médicos de atención primaria, a los de adultos, pues ahora mismo, por un lado, tienen un problema que es que hay un consumo muy elevado de benzodiazepinas y, por otro lado, se está mandando el mensaje de que pues, hay que intentar frenarlo. Tenemos la sensación, no sé si es una sola mía, un tema solo mío, de que podría estar pasando en pediatría de atención primaria esto, que se nos empuje a un sobrediagnóstico de TDAH y a un sobre recetar pues metilfenidato, lisdexanfetamina y como consecuencia, dentro de 10 años, ¿crees que es posible que lleguemos a un problema de stop metilfenidato? Pregunto. Vale, yo te voy a contestar desde mi experiencia. Yo llevo 20 años, bueno, llevo 25 años como pediatra de atención primaria y aproximadamente 20 años atendiendo a pacientes con TDAH. Entonces he visto una evolución importante. Yo creo que eso está ocurriendo ya. Es decir, creo que hubo una época en la que se nos demandaba mucho el tratamiento farmacológico y ahora mi impresión, que igual está sesgada por... Vete tú a saber por qué, no lo sé. Yo la impresión que tengo es que los padres vienen y queriendo saber lo que les pasa a su hijo, no tanto un tratamiento farmacológico. Eso es lo que yo me encuentro. De hecho, yo actualmente en mi consulta, yo me estoy acreditándome para el AXA y uno de los criterios es el TDAH, pero claro, tiene que ser TDAH tratados con fármacos y me ha resultado complicado, ¿eh? Y digo, bueno, si a mí me resulta complicado, que estoy motivado con esto, obtener un número suficiente de pacientes que yo tuviera con tratamiento farmacológico. Entonces, es verdad que habrá ámbitos donde se utilice mucho el tratamiento farmacológico y con el tiempo veremos eso a lo que nos lleva. Yo he dejado aquí claro un mensaje que creo que es lo primero que tenemos que ser honestos, que el TDAH no se cura con tratamiento farmacológico. O sea, tú lo que haces es modular el comportamiento y favorecer la atención y el aprendizaje de esos niños y esas niñas, que no es poco, que no es poco, sobre todo si tiene trastornos graves de conducta. Pero yo personalmente pienso que ahora mismo la mayoría de los pacientes con TDAH están sin diagnosticar y sin tratar, no solo farmacológicamente, sino de manera global. No sé si te respondo... No sé si respondo a tu pregunta, pero yo no tengo la sensación de que haya un sobretratamiento. Sí es cierto que hay niños que se están tratando de forma inadecuada. Es decir, yo creo que hay niños que no tienen TDAH que se están tratando farmacológicamente, pero ese es otro problema, ¿eh? El diagnóstico diferencial del TDAH es complejo. Yo habitualmente, cuando hablo en estos foros, lo que digo es que el tratamiento bajo mi punto de vista, lo peor que se puede hacer en el diagnóstico del TDAH es ir con prisa. El TDAH es un diagnóstico que cae por su propio peso con el tiempo. Y ahí creo que los pediatras tenemos una ventaja, y es que nuestros pacientes vienen muchas veces a la consulta. Habitualmente, si llevamos mucho tiempo trabajando en un centro, conocemos bien a la familia, hemos visto sus hermanos, en fin, hemos visto cómo ha evolucionado esa familia y eso es una información muy importante.
que pocos profesionales tienen, ¿eh? O sea, yo entiendo que una consulta de 20, 30 minutos especializada, pues demasiado hace, vamos. Yo es el primer contacto que tengo con el paciente para entender más o menos lo que puede estar ocurriendo. Y a partir de ahí, pues se hacen todas las consultas que sean necesarias hasta llegar a una conclusión. El tratamiento farmacológico, como he puesto en una de las diapositivas, hay que acordarlo con la familia. Nosotros no debemos de imponer nada, es una opción que está ahí, se valora y ya está. Una de las cuestiones importantes es que existe el protocolo. Es un paso importante y fundamental. ¿Me un segundo? Ahora sí. Pues repetía que, repito, una de las cuestiones más importantes es que el protocolo exista y que haya un documento escrito que establezca un procedimiento. Eso creo que es importantísimo para todos y todas las profesionales que trabajamos en este ámbito. Yo quería preguntarte como papá de este protocolo y estando como profesional de base, directamente como a mí me gusta llamar en las trincheras, tras 2 años de protocolo, que una de las dificultades más grandes que observamos que es que aterrice en las profesionales que estamos en la base y que necesitamos coordinarnos, quería conocer un poco tu experiencia en tu ámbito de actuación, cómo esa coordinación entre el ámbito sanitario, educativo y servicios sociales, cómo la percibes y si sería posible destacar una fortaleza y una debilidad en estos 2 años de trayectoria. A ver, el protocolo se genera después de un primer intento que fue un fracaso, por lo cual yo creo que el hecho de que esté publicado es un éxito y lo que se va a hablar aquí a partir de ahora es más importante que de lo que he contado yo, que es la puesta en marcha de la coordinación. Y la coordinación, pues como en todas las enfermedades, es fundamental. Yo, por ejemplo, a mis compañeros les digo que coordinarse con educación no es difícil, porque lo que necesitas es llamar a Leo de tu zona. Yo cada vez que he ido a un centro, he estado en muchos pueblos antes de llegar a Sevilla, pues habitualmente contactaba con los educadores de los centros sanitarios a través del teléfono. No es difícil, o sea, muchas veces, y además ellos lo agradecen. Esa información se puede hacer, el protocolo lo establece formalmente a través del anexo 3 y el anexo 4 que he referido, pero la coordinación es fundamental. O sea, nosotros tenemos que saber lo que está pasando en el cole y el cole debe de saber cuál es nuestra opinión. El protocolo está escrito, la mayoría de la gente lo conoce, pero lo que yo percibo en sanidad, en atención primaria, es que todavía existe, a pesar de lo que antes hemos dicho, mucho respeto, ¿no? al diagnóstico y sobre todo al inicio de un tratamiento farmacológico. No, lo que yo percibo en mi entorno. Y luego con salud mental es fundamental coordinarnos. Tenemos que estar coordinados porque son pacientes que llevamos entre todos y tenemos que ir en la misma línea. Yo por eso tengo una enorme esperanza en los equipos locales que están empezando a funcionar. Me parece que es el futuro, pero poco a poco. Es decir, yo creo que esto irá dando resultados positivos. Sí, yo creo que sí. Yo tengo esperanza. No sé si respondo a tu pregunta, pero lentamente, también es verdad. Yo creo que la coordinación depende de la voluntad de los profesionales. Pero bueno, pero es que yo creo que en todos los sectores hay profesionales que tienen ganas. Lo que pasa es que no nos conocemos, no nos ponemos cara. Entonces ya te digo, yo llamar a Emilia de mi EOE, pues la llamo creo que todas las semanas, igual que ella me llama a mí. Oye, Rufino, ¿qué opinas de este chico? Y vas a valorar a este niño que creo que tiene una dislexia, por ejemplo, y que la madre cree que tiene un TDA. Entonces, ese tipo de comunicación es muy importante. El protocolo lo que pretende es que no sea voluntaria, es decir, que no salga de un pediatra un poco friki que le gusta esto mucho o de una orientadora que también conecta contigo a nivel personal, sino que sea algo formal, que sea algo que se establezca en todos los ámbitos y de manera formal. Y yo creo que eso es un éxito. La elaboración del protocolo fue difícil y ponernos todas las personas que aparecen ahí, que éramos más de 20 personas, que todas coincidiéramos en la redacción de un documento no fue fácil, pero bueno, se consiguió. Y a partir de ahora pues habrá que implementarlo. Yo soy optimista.
Buenas, soy Mercedes del equipo de tratamiento familiar, la psicóloga de un equipo de tratamiento familiar en servicios sociales, y quiero daros las gracias por intentar que haya un protocolo en este tema de coordinación, porque es muy necesario. Nosotros vemos niños que hay veces que se pueden decir que vayan al neuropediatra y van al neuropediatra, se evalúan, se diagnostican, pero hay un vacío con adolescentes desamparados que los manda a neuropediatra y no tienen edad de neuropediatra, los manda a salud mental y no hay información suficiente o se nos escapan por el camino, y veo como mucha necesidad de que haya gente en un nivel intermedio en la comunidad, en servicios sociales, una opción para las personas que no pueden evaluarse a nivel privado, porque al final donde no encaja hay quien puede ir al nivel privado y encuentra soluciones, pero hay mucha gente que no se lo puede permitir. Entonces, creo que hay un vacío que hay que completar y creo que este es un inicio de camino muy bueno y que me gustaría que se cumpliese y que estuviésemos todos con información suficiente para poder ayudar a que se cumpliese. Gracias. Hola, buenos días. Soy Yolanda García y pertenezco a un CAI de la provincia de aquí de Granada. Soy maestra de educación especial y quería preguntarte si el protocolo recoge los tiempos de espera que nuestros niños tienen que sufrir y la familia, porque cuando se deriva al neuropediatra la espera mínima son de 3 a 4 meses y la atención en psicología está en 1 año. O sea, si necesita verlo el psicólogo de la unidad del PTS, por ejemplo, hay 1 año de lista de espera. Entonces, los tiempos de espera no sé si están recogidos o no en el protocolo, porque para eso estamos aquí, ¿no? Para que nos pongáis un poco al día. Pero considero que eso es súper importante para que el tratamiento, primero el diagnóstico, y luego el tratamiento sea efectivo, porque estoy hablando de plazos de 3 meses, de 1 mes, para determinar si el tratamiento es farmacológico o no, que ya sé que no es la panacea, pero bueno, yo creo que sobre todo los tiempos de espera es lo más importante, saber si está recogido, que se vayan acortando, porque hacen que los tratamientos sean ineficaces. A ver, los tiempos de espera cuando se deriva desde atención primaria a servicios especializados, igual que en cualquier otra especialidad, son de 3 meses. Eso está recogido en un Real Decreto al que la familia tiene derecho a acogerse y reclamar si no se cumple. Es decir, si yo derivo a un niño a cirugía pediátrica porque tiene una hernia y no me lo ven en 3 meses, tienen que verlo en 3 meses. Es decir, eso está recogido en un Real Decreto. Eso está recogido y se suele cumplir, ¿eh? Por lo menos la primera evaluación. Sí, sí. Otra cosa es que lo que luego pase y lo que luego ocurra, pero que la primera evaluación se debe hacer antes de 3 meses. Eso estoy hablando dentro del sistema sanitario. Otra cosa que creo que te refieres es la evaluación psicopedagógica. Esa es la pregunta que hacía. La evaluación. Entonces, claro, ahí desde que la profesora le ha dado el toque a los padres o nosotros empezamos un poco de evaluación y luego se deriva al neuropediatría, tardan mínimo, pues ya te estoy diciendo, más de 3 meses en algunas ocasiones. Están tardando hasta 6, 7 meses en llamarlo. Y luego cuando ya comienza la evaluación por parte de neuro, hay gente que le están diciendo que, bueno, pues si tienen al final que hacerse un electroencefalograma, empiezan a hacerle pruebas, están tardando muchísimo tiempo, mucho tiempo. Con respecto a los coles, bueno, pues hay veces que sí que tenemos coordinación y hay otras veces que no es tan fácil esa coordinación. Desde los CAI, ¿vale? No te estoy hablando desde otro ámbito, nosotros hablamos de los CAI, no es tan fácil. Y las adaptaciones curriculares, que tú también las has tratado ahí, bueno, pues ya sabemos cómo van los protocolos de los colegios y hay veces que tienen que tener un desfase de 2 años para que le hagan una adaptación curricular y, bueno, es increíble el tiempo que pasa.
Bueno, no sé cuánto tiempo disponemos porque, claro, tú aquí estás planteando muchas cuestiones. En los CAI actualmente, que yo sepa, se ven niños hasta los 6 años. Por debajo de los 6 años, el diagnóstico de TDAH, cuidado. O sea, quiero decir, evidentemente, el niño que tiene un TDAH lo tiene desde la mayoría desde la cuna. Es decir, que los vemos evolucionar, pero poner un diagnóstico por debajo de los 6 años hay que tener precaución. De hecho, cuando yo derivo a los CAI, el diagnóstico de TDAH no puede aparecer en la ODAE, o sea, está excluido. Eso por un lado. Por otro lado, muchas veces en educación están tomando medidas que no son significativas, o sea, están haciendo adaptaciones no significativas que nosotros no conocemos, pero están haciendo cosas. La mayoría de los profesores que tienen niños con sospecha de TDAH, pues ya están haciendo cosas que debemos conocer y sobre todo debemos conocer si funcionan o no. Lo que sí recoge el protocolo es que el tiempo que se estima de espera para la evaluación psicopedagógica en un niño al que ya se le están poniendo algunas medidas y no funcionan son de 3 meses. Pero también es verdad que Educación nos dice que desde Salud nosotros no podemos decirle a Educación si tiene o no tiene que hacer una evaluación psicopedagógica. Eso depende del equipo docente, como yo he intentado explicar en esa diapositiva, con criterios de idoneidad, es decir, que realmente pensemos que es necesario y de priorización. ¿Qué nos dice Educación? Lo que tú acabas de decir, que están desbordados. Entonces, ¿a quién van a valorar primero? Al que peor esté. Es así, ¿vale? No sé si respondo a tu pregunta, pero... Vamos a ir terminando. Solamente una pregunta por recoger alguna del chat que están relacionadas con quién debe diagnosticar a estos niños, si en primaria o especialistas en profesionales, especialistas en temas de comportamiento, y hay varias preguntas relacionadas con ese tema. El diagnóstico del TDAH es un diagnóstico clínico. Bajo mi punto de vista lo debe de hacer un clínico o alguien de salud mental que conozca el TDAH, como cualquier otro trastorno. Es decir, puede haber personas, por ejemplo, puede haber pediatras o puede haber médicos de familia que no sean conocedores del TDAH, pues lo más honesto es derivar a esos pacientes. Pero si tú lo conoces porque es un tema que te interesa y lo manejas y sabes cuáles son los criterios clínicos y cómo valorar a esos pacientes, se puede hacer perfectamente en atención primaria o se puede hacer en especializada. Yo creo que el criterio fundamental es el conocimiento del trastorno. No sé si es lo... Hay 2 preguntas más, pero si os parece avanzamos, porque algunas de las preguntas, como bueno, pues se pueden plantear, yo creo que en el resto también de intervenciones, avanzamos y si os parece, porque ya por ir bien de tiempo.